Continuamos con enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, la PID, enfermedad pélvica inflamatoria, es una infección de los órganos del aparato reproductor. Esta condición recibe también el nombre de salpingitis aguda. Si bien puede abarcar todos los órganos, el más importante, con o sin formaciones de accesos, es la trompa de Falopio. Es difícil diagnosticar esta infección de manera precisa, así que se desconoce su magnitud verdadera. Muchas mujeres manifiestan haber recibido tratamiento para enfermedad pélvica aguda, cuando en realidad no la padecían, y viceversa. Bien, la importancia clínica de diagnosticar esta entidad nosológica subyace en las secuelas que produce, que incluyen infertilidad por factor tubárico, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico. Por tanto, los médicos deben mantener un umbral bajo para establecer el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria. Veamos el tratamiento de las infecciones, este es de las vías urinarias, ¿no? Tipo de infección. Una cistitis no complicada, con resistencia local, de Escherichia coli, menor al 20%. El régimen antimicrobiano sería por vía oral durante 3 días, trimethoprim, sulfamethoxazol, ¿no? 160 de 800 miligramos cada 12 horas, o trimethoprim 100 miligramos cada 12 horas. Nitrofurantoína en macrocristales 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Monohidrato de nitrofurantoína en macrocristales 100 miligramos cada 12 horas. Fosfomicina, trometamina, dosis única 3 gramos. Y si hay resistencia local de Escherichia coli mayor o igual al 20%, ciprofloxacina 250 miligramos cada 12 horas, norfloxacina 400 miligramos cada 12 horas, levofloxacina 250 miligramos al día. En la cistitis recurrente o complicada postcoital, vamos a ver, como se mencionó antes, a menos que el cultivo y el antiograma dicten lo contrario, por vía oral, una dosis única. Trimethoprim, sulfamethoxazol, media o una tableta, ciprofloxacina 250 miligramos o levofloxacina 250 miligramos, igual que en la cistitis aguda no complicada, ¿no? Que empieza con el inicio, en el caso de intermitente. Una pielonefritis leve, si es gram negativo, si es gram positivo, si es gram negativo por vía oral durante 7 a 14 días, ciprofloxacina 500 miligramos cada 2 horas, o norfloxacina 400 miligramos cada 2 horas, o levofloxacina 250 miligramos diarios. Si es gram positivo, amoxicilina ácido clavulámico, amoxicilina 875, ácido clavulámico 125 miligramos cada 12 horas. Una pielonefritis grave, por vía intravenosa, hasta que la paciente se encuentre afebril durante 24 o 48 horas. Posteriormente, por vía oral, hasta completar de 7 a 14 días de tratamiento. Ciprofloxacina 400 miligramos cada 12 horas, en el caso de gram negativos, o levofloxacina, o cefoxitina, o cefotaxima. Es 1 a 2 gramos cada 6 a 12 horas con o sin un aminoglucósido. Si hay gram positivos, ampicilina, piperacilina, tazobactam, ampicilina, sulbactam. Bien, entonces, vamos ahora a ver, en el caso de una EPI, ¿no? Microbiología y patogenia, en el caso de la EPI. A ver, vamos por acá. Tenemos lo siguiente. Bueno, no es posible conocer con precisión los microorganismos patógenos que se encuentran en las trompas de falopio de cualquier mujer. Ciertos estudios han demostrado que cultivos transvaginales del endocervix, del endometrio y del fondo de saco revelan distintos microorganismos en cada sitio en la misma paciente, ¿no? En estudios laparoscópicos, los microorganismos patógenos cervicuterinos y los que se obtuvieron de las trompas de falopio o del fondo de saco no resultaron ser idénticos. Es por esta razón que se han diseñado protocolos terapéuticos para cubrir a la mayor parte de los microorganismos potenciales. Vemos que la salpingitis típica está muy relacionada con infecciones por Neisseria gonorrhoeae y en ocasiones Clamidia trachomatis, y es secundaria a ellas. ¿Ya? Veamos el cuadro 325. En el cuadro 325 vemos factores de riesgo de la enfermedad pélvica inflamatoria. Duchas vaginales, estado civil soltero, farmacodependencia, múltiples parejas sexuales, nivel socioeconómico bajo, parejas sexuales nuevas recientes, la edad de 10 a 19 años, otras enfermedades de transmisión sexual, pareja sexual con uretritis o gonorrea, un diagnóstico previo de enfermedad pélvica inflamatoria, la falta de empleo de métodos anticonceptivos mecánicos o químicos, la prueba endocervical positiva por Neisseria gonorrhoeae o Clamidia trachomatis. Bien, entonces,
Otra especie que se encuentra a menudo es, ya, tenemos a la T. vaginalis. En la flora del aparato reproductor inferior de la mujer con infección pélvica inflamatoria o con vaginosis bacteriana, predominan las especies anaeróbicas. Los cambios en el microambiente producidos por la BV, ¿ya? Favorecen pues el ascenso de los microorganismos causales de la PIP. Sin embargo, Ness, entre otros autores, demostraron que la vaginosis bacteriana no es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad pélvica inflamatoria. Se cree que las infecciones de la región superior son provocadas por bacterias que ascienden de los órganos reproductores inferiores. Por esta razón, ligaduras tubáricas previas pueden evitar la progresión de infecciones en muchos casos. Se supone que el ascenso de las bacterias hasta la parte superior se facilita durante la menstruación por la pérdida de las barreras endocervicales. El gonococo puede causar respuestas inflamatorias directas en el endocervix, el endometrio y las trompas de falopio. Es uno de los microorganismos patógenos verdaderos de las células epiteliales de estas estructuras. Cuando células tubáricas sanas, ¿no?, en cultivos celulares, tienen contacto con algún microorganismo patógeno potencial como E. coli, Bacteroides fragilis o Enterococcus fecalis, no se observa ninguna respuesta inflamatoria. Por el contrario, si esta bacteria se introduce en un cultivo de células de la trompa de falopio en el que el gonococo ha causado una lesión, aparece pues una respuesta inflamatoria exagerada. En, en contraste, C. trachomatis intracelular no produce una reacción inflamatoria tubárica aguda y se genera por daño permanente directo. Sin embargo, los mecanismos inmunitarios mediados por células podrían ser los causantes de la lesión ística. En particular, los antígenos persistentes contra clamidia, que pueden desencadenar una reacción de hipersensibilidad con cicatrización y destrucción tubárica continua. Algunas mujeres con tuberculosis pulmonar desarrollan salpingitis y endometritis. Se presume que el microorganismo se transporta por vía hematógena, aunque quizá también asciende a través del aparato reproductor. Las trompas de falopio se pueden infectar además por extensión directa de un padecimiento gastrointestinal infeccioso, en particular por la rotura de un absceso apendicular o de un divertículo. Para el diagnóstico, la enfermedad pélvica inflamatoria se puede clasificar en asintomática y una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no?, que se puede dividir en aguda y crónica. Enfermedad pélvica inflamatoria sintomática. En la sintomática se piensa que esta condición es consecuencia de infecciones múltiples o leves, pero continuas, ¿no?, en mujeres asintomáticas. La enfermedad pélvica inflamatoria sintomática no es un padecimiento clínico, sino que es el diagnóstico final que se le da a una mujer con esterilidad por factor tubárico que carece de antecedentes compatibles con infección de la porción superior del aparato reproductor. Muchas de estas pacientes crean anticuerpos contra C. trachomatis o Neisseria gonorrhoeae o ambas. En la laparoscopía o en la laparotomía se observan datos de una infección tubárica previa, por ejemplo, adherencias, pero en general las trompas de falopio tienen un aspecto macroscópico normal. No obstante, en su interior aparecen pliegues mucosos aplanados, pérdida extensa de los cilios y degeneración de las células epiteliales secretoras. Otra posibilidad es encontrar hidrosalpingia, ¿no? En esta condición, las trompas de falopio están distendidas en toda su extensión, sus extremos distales están dilatados y ensanchados, y las fimbrias son sustituidas por adherencias musculares o quedan encerradas en ellas. En la ecografía, un hidrosalpin tiende a ser anecoico, tubular, tortuoso y a menudo tiene tabiques incompletos. Por último, adherencias finas entre la cápsula hepática y la pared abdominal anterior también pueden ser evidencia de una enfermedad sintomática previa. Una enfermedad pélvica inflamatoria aguda. En los criterios para el diagnóstico de la enfermedad aguda, en las mujeres con síntomas, estos aparecen durante la menstruación o justo después de la misma. Entonces, los criterios más recientes recomendados por los CDC son para mujeres sexualmente activas, con riesgo de padecer, pues, un STD, que refiere un dolor pélvico o abdominal, en quienes se han excluido otras patologías. Su diagnóstico debe ser una enfermedad pélvica inflamatoria
si se acompaña de dolor a la palpación del útero, de los anexos o con la movilización del cuello uterino. Uno o más de los datos siguientes aumenta la especificidad diagnóstica. Primero, una temperatura bucal mayor de 38,3 grados centígrados. Segundo, una secreción vaginal o cérvico-uterina mucopurulenta. Tercero, abundantes leucocitos en el examen microscópico de las secreciones cérvico-uterinas. Cuarto, una velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva. Quinto, la presencia de Neisseria gonorrhoeae o Clamidia trachomatis en el cuello uterino. Por tanto, el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria casi siempre se basa en hallazgos clínicos. En los síntomas y la exploración física, los síntomas comprenden lo siguiente. Los síntomas comprenden dolor en la porción inferior del abdomen, dolor pélvico, secreción vaginal amarillenta, menorragia, fiebre, escalofríos, anorexia, náusea, vómito, diarrea, dismenorrea y dispareunia. En algunos pacientes también se acompaña de síntomas de infección urinaria y por desgracia no existe un solo signo o síntoma acompañado de un dato físico que sea específico para este diagnóstico. Por lo tanto, se debe contemplar la posibilidad de otras causas del dolor pélvico agudo. En las mujeres con sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria aguda, se debe realizar un estudio cervical en busca de Enigonorrhoeae y Neisseria trachomatis. Durante la exploración pélvica bimanual, las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria aguda manifiestan dolor a la palpación de los órganos pélvicos. Se manifiesta dolor con la movilización del cuello uterino, ¿no? Al desplazarlo con rapidez en sentido lateral con los dedos. Esto refleja peritonitis pélvica y puede considerarse un signo de rebote vaginal. Si se ha excluido la posibilidad de peritonitis pélvica secundaria a estos arrestos bacterianos y pus proveniente de la fibra de las trompas de falopio, este movimiento peritoneal rápido provoca una respuesta dolorosa acentuada. Asimismo, la palpación del fondo de saco con los dedos proporciona información similar y esta maniobra es menos dolorosa, puesto que se manipula menos peritoneo inflamado. La peritonitis se identifica realizando la prueba del rebote sobre el abdomen y también se puede colocar la palma de la mano en el mesogastrio y desplazarla en forma suave pero con rapidez hacia adelante y atrás, ¿no? Agitar, lo cual permite hacer el diagnóstico y provocar menos molestias para las pacientes. En las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria y peritonitis casi siempre se afecta solo la parte inferior del abdomen. Sin embargo, la inflamación de la cápsula hepática, que puede acompañar a la enfermedad pélvica inflamatoria, puede causar un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, un trastorno que se conoce como síndrome de Fitz-Curtis. Y por lo general, los síntomas de esta perihepatitis incluyen dolor pleurítico agudo en hipocondrio derecho que acompaña al dolor pélvico. El dolor abdominal superior puede referirse al hombro o al brazo. En la auscultación puede escucharse un frote en el margen costal anterior derecho. Y es importante considerar que si durante la exploración abdominal están afectados todos los cuadrantes del abdomen, debe sospecharse de un acceso tubovárico roto. En las pruebas de laboratorio, bueno, en las mujeres con un dolor abdominal inferior, se eligen pruebas para diagnosticar infección pélvica y excluir otras causas de dolor. Las complicaciones del embarazo pueden identificarse con la prueba de gonadotropina coriónica humana, beta, sérica o urinaria, y solicita una biometría hemática completa como análisis inicial para descartar que un hemoperitoneo sea la causa de los síntomas y para confirmar la presencia de leucocitosis. En pacientes con náusea intensa y vómito o con síndrome de Fitz-Curtis, los valores de las enzimas hepáticas pueden ser normales o un poco elevados. Si la muestra se recolecta en forma adecuada, los resultados del análisis urinario deben señalar ausencia de infección. La preparación salina de la secreción cervicuterina o vaginal casi siempre muestra láminas de leucocitos y en las mujeres con sospechas de enfermedad pélvica inflamatoria es necesario realizar pruebas para Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis, como se describió antes. Bueno, y también debe incorporarse la detección de otras enfermedades de transmisión sexual. Laparoscopía. En los países escandinavos, las mujeres con sospecha de una enfermedad pélvica inflamatoria aguda se somete a una laparoscopía exploradora. El diagnóstico se confirma al observar hiperemia de la serosa tubárica, edema en las paredes de las trompas y un exudado purulento proveniente de las fibras, ¿no? Condición conocida como piosalpinga, que se acumula en el fondo de saco gracias a esta práctica sistemática. Haku establecieron ciertos criterios para pronosticar enfermedad pélvica inflamatoria aguda en el periodo preoperatorio y evaluaron su validez según los resultados de la laparoscopía. Estos criterios incluyen primero el estado civil,
presencia de tumoraciones anexiales, la edad menor de 25 años, la temperatura mayor de 38 grados, inicio de gonorrea en el cuello uterino, secreción vaginal purulenta, la velocidad de sedimentación globular mayor o igual a 15 milímetros por hora, el diagnóstico clínico preoperatorio de enfermedad pélvica inflamatoria, que tuvo una precisión de 27% cuando la mujer satisfacía los 7 criterios, evitando estos 7 criterios, evitando así la cirugía. Sin embargo, debido al costo de la laparoscopía, es razonable prescribir un tratamiento antimicrobiano basado en el diagnóstico clínico en pacientes con antecedentes de hallazgos físicos sugestivos de enfermedad pélvica aguda, inflamatoria aguda. En la ecografía, bueno, en mujeres con dolor y una sensibilidad abdominal intenso, la apreciación de los órganos reproductores superiores a través del examen bimanual es limitada. En estos casos, la ecografía es la principal herramienta de imagen para la evaluación de estos pacientes. Trompas de falopio normales rara vez aparecen en imágenes. Sin embargo, en presencia de inflamación, las trompas aumentan de volumen, se ocluye su luz en la porción distal, se distienden y las paredes y los pliegues internos se engruesan. Los hallazgos característicos va a incluir, primero, trompas ovoides y distendidas llenas de líquido anecoico o ecógeno. Segundo, un engrosamiento de las paredes tubáricas. Tercero, tabiques incompletos. Y 4, la apariencia de rueda dentada cuando se obtiene una imagen transversal de las trompas de falopio. La ecografía también puede usarse para identificar un acceso tuboval o descartar otra alteración como causa del dolor. Tanto en casos de piosalpinge como de un acceso tubovárico, el Doppler a color y el de poder muestran un aumento del flujo en las paredes y los tabiques. Si la ecografía no proporciona un diagnóstico claro, entonces se recomienda realizar una tomografía computarizada. En mujeres con dolor en el hipocondrio derecho sugestivo de perihepatitis, puede ser necesario tomar una radiografía del tórax o realizar una ecografía de la parte superior del abdomen para descartar, bueno, otros trastornos. Biopsia endometrial. En las mujeres con sospecha de una enfermedad pélvica inflamatoria aguda, algunos recomiendan realizar una biopsia endometrial para diagnosticar endometritis. La presencia de leucocitos polimorfonucleares en la superficie endometrial se correlaciona con endometritis aguda, mientras que en la crónica aparecen células plasmáticas en el estroma. Asimismo, en mujeres con leiomiomas uterinos o pólipos endometriales, sin enfermedad pélvica inflamatoria, a menudo se observan células plasmáticas en la biopsia endometrial, como ocurre en casi todas las mujeres en el segmento uterino inferior. Según varios autores, este fenómeno indica que en las mujeres con secreciones mucopurulentas, la biopsia endometrial no favorece información útil que modifique el diagnóstico o el tratamiento. En el acceso tubo ovárico. En el acceso tubovárico, bueno, cuando se infectan las trompas de falopio inflamadas y supurativas, pueden adherirse a los ovarios. Si se pueden identificar ambas estructuras en la ecografía, se usa el término complejo tubovárico. Si la inflamación avanza y se pierden los planos de los tejidos, volviéndose identificables, entonces se aplica el término acceso tubovárico. Este casi siempre es unilateral y también afecta estructuras adyacentes que incluyen el intestino, vejiga y los anexos contralaterales. Si el acceso progresa, el debilitamiento adicional de los tejidos puede provocar rotura del acceso y peritonitis subsiguiente capaz de poner en peligro la vida. Aunque la enfermedad pélvica inflamatoria es una causa importante, ¿no?, del acceso tubovárico, estos también pueden ser consecuencia de apendicitis, diverticulitis, enfermedad intestinal inflamatoria o una intervención quirúrgica. Por lo general, los pacientes tienen signos de enfermedad pélvica inflamatoria y una tumoración concurrente en los anexos o el fondo de saco. En los estudios ecográficos, los accesos tubováricos se observan como tumoraciones complejas quísticas en los anexos o en el fondo de saco con paredes gruesas y irregulares, áreas ecógenas mixtas, tabiques y ecos internos por detritos. Si el cuadro clínico no es claro, tenemos que la CT puede brindar más información, ¿no?, una tomografía computarizada. Y es característica una tumoración quística anexial de paredes gruesas con tabiques internos y cambios inflamatorios circundantes. Aunque no se usa en forma habitual para obtener imágenes de un acceso tubovárico, la imagen por resonancia magnética casi siempre muestra una tumoración pélvica compleja con intensidad de señal baja en las secuencias ponderadas en T1, e intensidad de señal alta y heterogénea en las secuencias ponderadas en T2. Los microorganismos que se observan con frecuencia en los cultivos incluyen E. coli, bacteroides, Streptococcus,
y especies aeróbicas de Streptococcus. Por tanto, se eligen antibióticos de amplio espectro para el tratamiento inicial de pacientes con un acceso tubovárico no roto. La mayoría de las mujeres responde al tratamiento antibiótico por vía intravenosa y no es necesario el drenaje. En cuestiones de estudios clínicos, se ha demostrado que muchos regímenes con un solo fármaco son efectivos para tratar una enfermedad pélvica inflamatoria complicada, ¿no? Por un acceso tubovárico. Estos medicamentos incluyen cefalosporina de segunda y tercera generación, como cefoxitina, cefotectan, cefotaxima y ceftriaxona, y ciertas penicilinas, ¿no? Como piperacilina, ampicilina, sulbactam y piperacilina, tazobactam. Es de esperar que los regímenes antibióticos combinados tengan más éxito. Los más frecuentes son los de clindamicina, gentamicina, con o sin ampicilina o ampicilina, gentamicina, metronidazol. El tratamiento de una paciente con acceso debe incluir antibióticos parenterales hasta que permanezca sin fiebre durante al menos un día, de preferencia de 48 a 72 horas. En mujeres que no mejoran con 2 o 3 días de tratamiento, se modifica el régimen antimicrobiano antes de intentar vaciar el acceso. El drenaje más tratamiento antibiótico pueden considerarse como régimen inicial si el acceso es grande, es mayor o igual a 8 centímetros. En este caso, la evacuación del acceso tubovárico puede realizarse con o sin cirugía. El drenaje con asistencia radiográfica conlleva una invasión mínima y puede evitar los riesgos propios de la anestesia general y de la cirugía. En general, las colecciones pélvicas pueden vaciarse por vía transabdominal, transvaginal, transglútea o transrectal, con analgesia adecuada y orientación con CT o ecografía, ¿no? Según el tamaño y las características del acceso, el contenido puede aspirarse con una aguja o drenarse a corto plazo con un catéter. En casos resistentes o no susceptibles a medidas más conservadoras, casi siempre se indica una laparoscopía o una laparotomía exploratoria, y las pacientes con un acceso tubovárico roto necesitan pues intervención quirúrgica de emergencia. Los objetivos del procedimiento incluyen drenaje del acceso, escisión de tejidos necróticos e irrigación de la cavidad peritoneal. Como en todos los accesos, el drenaje es la clave para la mejoría clínica. Aunque tal vez resulte tentadora en la parotomía, la extirpación del acceso no es necesaria, a menos que esté afectado el parénquima ovárico, que esto es raro, y la abertura electiva del peritoneo protector y de otros planos císticos para extirpar tejidos, en especial el útero. En presencia de una infección aguda, no mejora el resultado en comparación con el drenaje percutáneo. Como comparación clínica, las glándulas de Bartholin infectadas no se extirpan, en cambio se drenan y se tratan después de forma definitiva cuando no hay infección, si es necesario. Una infección confinada al interior de un órgano como una piosalpinge responde de manera más favorable al tratamiento antimicrobiano debido a que hay un suministro sanguíneo y linfático adecuado. Esto también ocurre cuando la trompa está adherida al ovario adyacente. Sin embargo, es más probable que un acceso en el fondo de saco o entre las asas intestinales requiera ser evacuado, puesto que es menor el suministro de sangre, el drenaje linfático y la respuesta al tratamiento antimicrobiano. El hecho de haber padecido accesos anexiales bilaterales no implica que se haya desarrollado infertilidad, en particular después de un tratamiento conservador exitoso. En un ensayo clínico que evaluó a pacientes en esta situación, el 25% de las mujeres logró embarazarse. Una enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Este es el diagnóstico que se establece cuando una paciente ha sufrido enfermedad pélvica inflamatoria aguda y padece dolor pélvico. La precisión de este diagnóstico clínico es mucho menor que la de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Un criterio para establecerlo es la presencia de hidrosalpingo. Sin embargo, este trastorno se determina por medio de histos patológicos, una inflamación crónica, por lo que la utilidad clínica del diagnóstico va a ser limitada. Veamos que lo siguiente. Bueno, para el tratamiento, los mejores resultados se obtienen cuando se confirma la enfermedad en una etapa temprana y se administra de inmediato un tratamiento correcto. Los objetivos principales son erradicar las bacterias, aliviar los síntomas y prevenir las secuelas. El daño o la oclusión de las trompas de falopio secundaria a la infección originan esterilidad. Y la frecuencia de esta complicación después de un episodio es cercana al 15%, después de dos sucesos es de 35% y después de 3 o más incidentes es de 75%. Asimismo, la probabilidad de embarazo ectópico aumenta de 6 a 10 veces y el riesgo puede ser del 10% en mujeres que llegan a concebir. Otras secuelas son dolor pélvico crónico,
del 15 al 20%, infecciones recurrentes del 20 al 25%, información de accesos del 5 al 15%. Por desgracia, muchas mujeres con síntomas leves permanecen en casa durante días, incluso semanas, antes de acudir con el médico para recibir un tratamiento. El sitio donde se debe administrar la terapia es tema de controversia. Se han puesto algunos criterios para pronosticar un mejor resultado para ciertas mujeres que reciben antibióticos parentales en un hospital. Sin embargo, el costo del tratamiento nosocomial impide hospitalizar en forma sistemática a todos los pacientes con este diagnóstico. Un tratamiento oral. En mujeres con un cuadro leve o moderado, el tratamiento ambulatorio ofrece resultados similares a los que se obtienen con la hospitalización. Asimismo, la administración de medicamentos por vía oral resulta adecuada para pacientes con infección por el VIH y una enfermedad inflamatoria, en quienes se observan las mismas bacterias que en las mujeres, sin compromiso inmunitario, y su respuesta al tratamiento es similar. No obstante, la hospitalización es necesaria cuando se padece de una enfermedad inflamatoria, férmica inflamatoria más grave. Dunbar-Jacob et al. Demostraron que las mujeres que recibieron tratamiento ambulatorio tomaron 70% de las dosis prescritas y durante menos del 50% de los días planeados. Cuando se elige el tratamiento ambulatorio, es conveniente administrar una dosis parenteral inicial y se recomienda hacer una nueva evaluación después de 72 horas por teléfono o en persona. Si no hay respuesta al tratamiento por vía oral en este periodo, se debe iniciar un tratamiento parenteral intrahospitalario o ambulatorio en caso de contar con atención médica en casa, siempre y cuando el diagnóstico se haya conformado durante la revaloración. Entonces, en el cuadro vamos a ver que aparecen las recomendaciones terapéuticas específicas de los CDC. Tratamiento ambulatorio para la enfermedad pélvica inflamatoria. Ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular a dosis única, más doxiciclina, 100 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 14 días, con o sin metronidazol, 500 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 14 días. O cefoxitina, ¿ya? 2 gramos por vía intramuscular con 1 gramo de probenecid por vía oral a dosis única, más doxiciclina, 100 miligramos por vía oral cada 2 horas durante 14 días, como si el metronidazol, 500 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 14 días. U otra cefalosporina de tercera generación parenteral por vía intramuscular a dosis 1, más la doxiciclina, doxiciclina, 100 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 14 días, con o sin metronidazol, 500 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 14 días. Bien, acá los ejemplos presentados incluyen ceftizosima o cefotaxima intramuscular, ¿no? Bien, entonces, algunos autores consideran que los microorganismos anaerobios desempeñan una función importante en la infección de la porción superior del aparato reproductor y por tanto se deben de tratar. En consecuencia, se puede añadir metronidazol para aumentar el espectro. Si la paciente padece una vaginosis bacteriana o tricomonosis, es necesario añadir metronidazol, aunque quizás no durante los 14 días, para aumentar el espectro. Un tratamiento parenteral. Bueno, es necesario hospitalizar a las mujeres que cumplen con los criterios enumerados en el cuadro 326 para que reciban una terapia parenteral, cuando menos durante 24 horas, ¿no? Acá tenemos en el cuadro indicaciones recomendadas para el tratamiento parenteral intrahospitalario de la enfermedad pélvica inflamatoria. Adolescencia. Uso de drogas, enfermedad grave, sospecha de acceso, diagnóstico incierto, una peritonitis generalizada, una temperatura mayor de 38.3 grados centígrados, fracaso del tratamiento ambulatorio, instrumentación intrauterina reciente, una leucocitosis mayor de 15.000 por milímetro cúbico, náusea o vómito que impide el tratamiento oral. También. Entonces, para que recibas tratamiento parenteral, cuando menos durante unas 24 horas.
Después, es razonable administrar el tratamiento parenteral en casa, si se dispone de él, y por otro lado, si la paciente responde de manera adecuada en términos clínicos y recibirá un tratamiento apropiado con alguno de los esquemas orales, ¿no?, del cuadro 327, y se le puede dar de alta. En el cuadro 328 aparecen recomendaciones para el tratamiento de enfermedad pélvica inflamatoria con antibióticos parenterales. A ver, tratamiento parenteral recomendado para la enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos un esquema cefotetán 2 gramos intravenoso cada 12 horas o cefoxitina 2 gramos intravenoso cada 6 horas más la doxiciclina 100 miligramos por vía oral o intravenoso cada 12 horas. En el esquema B tenemos a la clindamicina 900 miligramos intravenoso cada 8 horas, más una dosis de carga de 2 miligramos por kilogramo de gentamicina seguida de una dosis de mantenimiento de 1.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas, que se puede sustituir por una sola dosis diaria de 3 a 5 miligramos por kilogramo por hora. Esquemas parenterales alternativos, la ampicilina, survactan, 3 gramos intravenoso cada 6 horas, más la doxiciclina, 100 miligramos por vía oral o intravenoso cada 12 horas. Entonces, de acuerdo al cuadro, las vías de administración oral y parenteral de la doxiciclina ofrecen pues una biodisponibilidad casi idéntica. Sin embargo, la segunda acción va a provocar una irritación de las venas. En varios estudios clínicos prospectivos se ha demostrado que cualquiera de las cefalosporinas numeradas sin doxiciclina produce una curación clínica. Y por esta razón, que la doxiciclina se puede reservar hasta que la paciente pueda recibir un tratamiento por vía oral. La recomendación es prolongar la terapia parenteral hasta 24 horas después de que la paciente mejore desde el punto de vista clínico y luego se continúa con doxiciclina por vía oral hasta completar 14 días de tratamiento. De forma alternativa, si la razón principal para administrar dicho fármaco es erradicar una infección por Clamidia trachomatis, una dosis oral de 1 gramo de citromicina en el hospital también logrará cumplir con dicho objetivo. Infecciones postoperatorias. Bueno, de acuerdo a la importancia clínica y riesgo, la invasión de los sitios quirúrgicos por microorganismos patógenos representa un gran porcentaje de las infecciones hospitalarias. Estas duplican o incluso triplican la estancia nosocomial esperada y causan una gran morbilidad de los pacientes con un incremento de los costos sanitarios. Los riesgos de experimentar dichos eventos son variados e incluyen factores relacionados con las pacientes y causas quirúrgicas. En el cuadro vamos a ver lo siguiente. Factores de riesgo de infecciones en el sitio de una herida quirúrgica. Tabaquismo, hemorragia excesiva, anemia preoperatoria, nivel socioeconómico bajo, inmunodepresión, cirugía reciente en el campo quirúrgico, obesidad, una histerectomía abdominal, juventud, histerectomía vaginal, senectud, histerectomía abdominal, procedimiento quirúrgico prolongado mayor a 3.5 horas, colocación de cuerpos extraños como catéteres, sonda de drenaje, entre otros, ¿no? Hemoglobina A1C, perioperatoria mayor del 7% o glucosa capilar mayor de 250 en diabéticos, ¿no? Entonces, vamos a ver que uno de los más importantes es el grado de contaminación de la herida en el momento de la cirugía. Puesto que la mayor parte de las operaciones ginecológicas son programadas, el especialista tiene tiempo suficiente para reducir el inúnculo microbiano. Por lo tanto, es necesario tratar casos de vaginosis bacteriana, vaginitis por tricomonas, cervicitis e infecciones urinarias o respiratorias activas más de una cirugía. En la clasificación de las heridas, desde 1964, las heridas quirúrgicas se han clasificado según el grado de contaminación bacteriana del sitio quirúrgico al momento de la cirugía. Conforme aumenta el número de bacterias, inóculo, en dicha área se incrementa el índice de infección postoperatoria. Tenemos las heridas limpias. Esta categoría comprende las cirugías programadas, a las que se realizan por indicaciones quirúrgicas no traumáticas, a aquellas que no presentan inflamación en el campo quirúrgico, y a las que no involucran las vías respiratorias, ¿ya? Digestivas y geniturinas. No hay transgresiones de la técnica quirúrgica, por lo tanto, la mayor parte de la cirugía laparoscópica y de los anexos pertenece a esta categoría, y en el sitio estricto también se debe añadir la histerectomía supracervical, sin profilaxis. El índice de infección varía del 1 al 5%,
La administración preventiva de antibióticos no reduce la tasa de contaminación después de estos procedimientos, por lo cual no se debe utilizar de manera sistemática. Tenemos heridas limpias contaminadas. Estas son heridas quirúrgicas en las que se penetra en los aparatos respiratorios, digestivo y genital o urinario en una situación controlada y sin una inusual contaminación bacteriana concomitante. Tampoco debe haber transgresiones de la técnica quirúrgica. El índice de infección varía del 5 al 15%, entonces este grupo comprende a la mayor parte de las cirugías ginecológicas como histerectomía total, conización cervical y dilatación ilegal. Entre estas, la histerectomía es la técnica en la que con más frecuencia se infecta el campo quirúrgico. Estas intervenciones casi siempre son programadas y solo la histerectomía es indicación para profilaxis con antibióticos con el fin de reducir el índice de infección postoperatoria. En las heridas contaminadas, los casos clásicos de esta categoría son las heridas accidentales recientes y abiertas, las cirugías con transgresiones importantes, la técnica estéril, en las que hay contaminación evidente con contenido del aparato digestivo, y las incisiones en las que aparece inflamación aguda no purulenta. El índice de infección es del 10 al 25%. Por esta razón se requiere de un mínimo de 24 horas de tratamiento antibiótico perioperatorio y en algunos casos se debería recurrir al cierre tardío de la herida. En esta categoría se incluyen En esa categoría se incluyen la laparoscopía y la laparotomía por salpingitis aguda. Si hay un acceso, la herida se considera sucia. Heridas sucias. En las heridas sucias, bueno, estas son por lo general, ¿ya? Son antiguas, heridas traumáticas o lesiones que involucran un sitio de infección clínica o perforación visceral. El área quirúrgica se encuentra contaminada desde el punto de vista clínico en el momento de la operación y el índice de infección varía del 30 al 100%. Por lo tanto, es necesario administrar antibióticos. Clasificación de las infecciones del campo quirúrgico. En 1992, los CDC definieron las infecciones nosocomiales de los sitios quirúrgicos y estas enunciaciones fueron modificadas por Horan, entre otros, durante el mismo año. En la actualidad, la Comisión Conjunta de Acreditación de la Organización de Atención Médica subraya esta morbilidad durante su proceso de acreditación hospitalaria. Por lo tanto, los nosocomios están presentando más atención a los índices de infección institucional y a los de cada cirujano. En la clasificación de, de los sitios quirúrgicos existen dos categorías: infección de las incisiones quirúrgicas y segundo, de un órgano o espacio. El primer grupo, pues, de incisiones quirúrgicas, se subdivide en una clase superficial y otra profunda. Y vemos que aparecen los criterios para definir cada categoría del cuadro 330. Gasta. Criterios para definir las infecciones del sitio quirúrgico. Una infección, una incisional superficial, incisional profunda, órgano espacio. Incisional superficial abarca solo tejidos superficiales. Aparece durante los primeros 30 días después de la cirugía. En las características vemos una secreción purulenta o bacterias en el cultivo del tejido o del líquido. En los signos o síntomas: hipersensibilidad o dolor, incremento de la temperatura o eritema locales, inflamación circunscrita, y es necesario abrir la incisión superficial. El cirujano diagnostica una infección superficial de herida. En esta categoría no se incluyen los accesos de las suturas, y aquí se debe incluir a la celulitis de la cúpula vaginal. En incisión profunda abarca los músculos y la saponeurosis de la pared abdominal. Aparece dentro de los primeros 30 días después de la cirugía. Como características tenemos la secreción purulenta de una incisión profunda sin abarcar los órganos ni los espacios. Una incisión profunda que se abre de manera espontánea o con intervención de un cirujano en una paciente que tiene cuando menos uno de los siguientes signos o síntomas. En la temperatura tenemos mayor o igual a 38 grados centígrados. Hay un dolor circunscrito espontáneo o a la palpación. Hay un acceso u otra infección diagnosticados en una operación subsiguiente por medio de un estudio histopatológico o por radiología, y el cirujano establece el diagnóstico. La parametritis, celulitis pélvica, se debe incluir en esta categoría. En órgano y espacio, bueno, aparece en los primeros 30 días después de la operación. En las características tenemos el drenaje, secreción purulenta proveniente de un órgano o espacio a través de una sonda colocada en una herida provocada por un instrumento punzocortante. Se obtienen bacterias del tejido del líquido de este órgano espacio. Se observa un acceso al reoperar por medio de un estudio histopatológico o por radiología. Y el cirujano establece el diagnóstico. Eso fue el cuadro 330.
30, ¿no? Donde aparecen criterios para definir a esta categoría. Muy bien. Entonces, en un órgano de espacio, estas infecciones aparecen en espacios u órganos que no fueron abiertos en la incisión original ni manipulados durante el procedimiento quirúrgico inicial. Entonces, estos sitios son la cúpula vaginal, las vías urinarias y ciertas regiones intraabdominales. Es importante señalar que la contaminación de la cúpula vaginal se clasifica dentro de la clase de incisión superficial y la parametritis se cataloga como infección incisional profunda. Por el contrario, las invasiones patógenas pélvicas, como la contaminación anexial, el acceso pélvico o un hematoma pélvico infectado, se clasifica como infecciones de órgano-espacio. Para el diagnóstico tenemos fiebre. Entonces, la definición más frecuente de fiebre es una temperatura oral mayor a 38 grados centígrados, en 2 o más ocasiones, con lapsos de 4 horas entre cada medición. Y un día o más después de la intervención quirúrgica, bueno, este trastorno, el más común, después de una histerectomía, en especial cuando se realiza a través del abdomen. No suele acompañarse de otros signos o síntomas de infección y no requiere de antibióticos. Se ha observado un 40% de las mujeres que se somete a una histerectomía abdominal y en casi el 30% de las pacientes en las que el procedimiento se realiza a través de la vagina reciben antibióticos profilácticos. Desaparece sin necesidad de administrar estos fármacos en ausencia de otros signos o síntomas de infección. El origen de la infección puede ser un sitio no quirúrgico distante, por ejemplo, complicaciones pulmonares, flebitis en el sitio de la venoclisis o una infección urinaria, y por lo tanto en mujeres con fiebre recurrente se debe realizar una anamnesis y una exploración física minuciosa en busca no solo de un motivo quirúrgico, sino también de otras causas. El dolor, bueno, es normal experimentar dolor en el sitio quirúrgico, en la incisión, en los cuadrantes abdominales inferiores, en la pelvis o en la región lumbar, o sea, después de una operación. Los pacientes con una infección en el sitio quirúrgico manifiestan dolor en el área operada que incrementa de intensidad e hiperalgesia a la palpación durante una exploración física. En la mayoría de los casos, este es un dolor profundo que se percibe en los cuadrantes inferiores del abdomen, en la pelvis o en ambos sitios. Las regiones infectadas que con más frecuencia requieren la administración de antibióticos son los paramétricos y la cúpula vaginal. Los menos comunes son los accesos o los hematomas pélvicos infectados, en cuyo caso la molestia se ubica en la región central del abdomen. El dolor que acompaña la infección de la incisión abdominal se circunscribe a esta. En la exploración física, la ginecología, la palpación abdominal, forma parte integral del diagnóstico de las infecciones del sitio quirúrgico. El cirujano debe evitar tener contacto con la incisión abdominal en caso de que exista y palpar con delicadeza, pero de manera profunda, los cuadrantes inferiores del abdomen sobre el campo quirúrgico después de una histerectomía, lo cual por lo regular genera molestia. El término dolor a la palpación no implica un caso de abdomen agudo, ¿ya? O una infección. Este hallazgo es normal durante el periodo postoperatorio inmediato y disminuye con rapidez. La mujer con celulitis pélvica o de la cúpula vaginal presenta mayor sensibilidad a la presión gentil de la parte baja de la pared abdominal sobre el área infectada, que en ocasiones es bilateral, por lo general de más acentuada en un lado que en otro. No se acompañan de signos peritoneales, la celulitis, aunque se extienda hasta los parámetros, los anexos o la cúpula vaginal no se acompaña de tumoración. En ausencia de dolor progresivo y hipersensibilidad al tacto en los cuadrantes abdominales inferiores, no es necesario realizar una exploración bimanual para evaluar la presencia de fiebre sin síntomas agregados. Sin embargo, cuando se combina fiebre, incremento progresivo de sensibilidad, la palpación o dolor de nueva aparición, se debe realizar una exploración bimanual para identificar con precisión el sitio de la infección y excluir o diagnosticar una tumoración. O sea, no suele ser necesario realizar una exploración con espejo vaginal, puesto que los hallazgos visuales son similares con o sin infección. Como sucede en la exploración pélvica sistemática, el tracto vaginal proporciona la mayor parte de la información que se obtiene en la exploración con ambas manos. Si la paciente refiere demasiado dolor o para realizar una exploración adecuada, está indicado realizar una ecografía vaginal. La función intestinal no suele alterarse con la celulitis de los tejidos blandos, pero sí lo hace con un hematoma infectado con un acceso pélvico. En el cultivo, las infecciones pélvicas después de una histerectomía son polimicrobianas, por lo cual es difícil identificar los microorganismos causales verdaderos, y ciertas investigaciones han demostrado que las bacterias que se obtienen de la pelvis por vía transvaginal en mujeres con o sin infección clínica son similares.
Por lo tanto, los cultivos transvaginales sistemáticos de pacientes con celulitis pélvica o de la cúpula vaginal no proporcionan información útil, además de necesario esperar el resultado de dichos análisis para iniciar el tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro, y no obstante, si la terapia inicial es parcialmente eficaz o fracasa, el cultivo descubrirá el microorganismo causal, puesto que el tratamiento ya habrá erradicado las demás bacterias y permitirá pues, elegir un antibiótico adecuado en caso de ser necesario. Por el contrario, muestras provenientes de accesos, hematomas infectados y secreciones o material purulento en incisiones abdominales deben sembrar en medios específicos, puesto que estas bacterias no suelen ser contaminantes de la vagina. En las infecciones específicas tenemos la celulitis de la cúpula vaginal. En general, mira, todas las mujeres desarrollan esta infección en el borde quirúrgico vaginal después de una histerectomía. La respuesta normal a la cicatrización se caracteriza por congestión, ya se caracteriza eh, por congestión de vasos sanguíneos pequeños que provocan eritema y aumento de la temperatura, estasis vascular con fuga a través del endotelio y edema intersticial resultante que causa duración. El área es dolorosa, el examen microscópico de una preparación húmeda revela numerosos leucocitos y hay secreción purulenta en la vagina. Estas características por lo general desaparecen y no necesitan terapia. Las pocas mujeres que necesitan tratamiento son aquellas que presentan después del alta hospitalaria dolor abdominal, de nueva aparición en los cuadrantes inferiores, leve, pero con incremento gradual de la intensidad, acompañado de secreción vaginal amarillenta. Los datos físicos son no descritos, pero la cúpula vaginal es más sensible a la palpación, de lo que se esperaría después de la operación. Entonces, en estos casos, conviene prescribir algún antibiótico de amplio espectro por vía oral. Se debe revisar de nuevo a los pacientes varios días después para confirmar la eficacia del tratamiento. En algunos casos esto se puede hacer por teléfono, pero en otros es necesario realizar una exploración física. Celulitis pélvica. Bueno, esta es la infección más frecuente que ocurre después de una histerectomía, sea por vía vaginal o abdominal, ¿no? Surge cuando los mecanismos de defensa humoral y celular del hospedador, combinados con la profilaxis antibiótica preoperatoria, no pueden superar el inóculo bacteriano y el proceso inflamatorio en el borde quirúrgico vaginal. La inflamación se extiende hasta los paramétros, provocando dolor abdominal en los cuadrantes inferiores, dolor regional a la palpación y elevación de la temperatura. Por lo general sucede al final del segundo día posterior a la operación, no se acompaña de datos de irritación peritoneal y las funciones intestinal y urinarias son normales. Algunas mujeres manifiestan anorexia. Uh-huh. Las pacientes que se dan de alta del hospital durante el primero o segundo día posterior a una histerectomía vaginal se encontrarán en casa cuando comiencen sus síntomas, por lo que deberán regresar para su valoración y diagnóstico. Está indicado hospitalizarlas e iniciar la administración de antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa hasta que hayan permanecido sin fiebre durante 24 o 48 horas, después de lo cual se puede dar de alta. La mayoría de pacientes que requieren hospitalización para recibir antibióticos por vía intravenosa necesitan continuar con un régimen ambulatorio de antibióticos orales durante 5 a 7 días. Pues en varios estudios prospectivos con asignación al azar se ha demostrado que los esquemas con un solo fármaco son tan eficaces como los que incluyen medicamentos combinados. O sea, estas infecciones son polimicrobianas y el esquema seleccionado debe tener actividad contra bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias y anaerobias. En la infección de los anexos, estas infecciones son poco frecuentes y son muy similares a la celulitis pélvica. La diferencia en la ubicación del dolor durante la exploración bimanual de la pelvis no se refiere a dolor a la palpación, en la cúpula vaginal ni en los parámetros, a diferencia de los anexos. Entonces, estas infecciones también se manifiestan después de una salpingoclasia, del tratamiento quirúrgico de un embarazo ectópico o de otras operaciones de los anexos. Los esquemas antibióticos empíricos van a ser idénticos a los de la celulitis pélvica. Entonces, esquemas empíricos de antibióticos para las infecciones de la cirugía ginecológica. Tenemos intravenoso con un solo fármaco, cefalosporinas. En cefalosporinas tenemos cefoxitina, cefotetán, cefotaxima, ¿no? En las penicilinas con o sin algún inhibidor de la lactamasa beta, piperacilina tazobactam, ampicilina sulbactam, ticarcilina clavulanato, y los carbapenémicos como imipenem, cilastatina, meropenem y ertapenem. También tenemos intravenoso con una combinación de fármacos como metronidazol, ampicilina, gentamicina o clindamicina, gentamicina con o sin ampicilina. Y oral con un solo fármaco como amoxicilina clavulanato, levofloxacina, clindamicina y metronidazol.
En el acceso ovárico, ¿ya? Acceso ovárico es una complicación rara pero peligrosa de la histerectomía vaginal. En teoría, en las mujeres que presentan esta infección, la operación antes mencionada se realizó al final de la fase proliferativa de un ciclo menstrual ovulatorio, cuando los ovarios se encuentran muy cerca del borde quirúrgico vaginal. Como debe esperarse, en condiciones normales se desarrolla celulitis fisiológica de la cúpula, de donde migran bacterias al cuerpo lúteo cuando ocurre la ovulación. A menudo el contenido hemático de este quiste funcional constituye un medio perfecto para la proliferación de bacterias y los pacientes con este problema tienen una evolución normal hasta unos 10 días después de la operación. Cuando experimentan dolor agudo en alguna de las fosas ilíacas que posteriormente se generaliza, estos síntomas son manifestaciones de la ruptura del acceso y del desarrollo de peritonitis generalizada. Después de aparecer septicemia, que constituye una urgencia ginecológica verdadera, es necesario prescribir antibióticos de amplio espectro de manera continua desde el momento del diagnóstico y realizar una laparotomía exploradora inmediata para evacuar el acceso y extirpar el ovario afectado. Y la trompa lo puede hacer si está accesible, ¿no? Por lo general, se continúa la administración de antibióticos orales después de la salida del hospital, generalmente por 5 días o más según la situación clínica. Asimismo, en pocas mujeres se forman accesos tubováricos, que por lo general una piosalpinge, que son idénticos a los que se observan como consecuencia de un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria aguda. El tratamiento consiste en administrar antibióticos intravenosos, no es necesaria la intervención quirúrgica, a menos que se rompe el quiste. Los antibióticos combinados se utilizan hasta que la mujer haya permanecido sin fiebre durante 48 a 72 horas. Y en este momento los medicamentos intravenosos pueden sustituir por fármacos orales que se administran de forma ambulatoria hasta completar 2 semanas de tratamiento. Y es necesario evaluar a las pacientes con diagnósticos de un acceso tubovárico después de 3, 7 y 14 días de su alta hospitalaria para documentar la resolución del acceso. Acceso pélvico, hematoma pélvico. Bueno, los accesos pélvicos, que no se extienden hasta algún anexo, también son poco comunes. Hace varios decenios antes de la administración sistemática de antibióticos profilácticos, los bordes quirúrgicos vaginales se suturaban de manera que se creara una cúpula abierta para eliminar el espacio entre la vagina y el peritoneo. De lo contrario, el espacio podía alojar hasta 200 mililitros de sangre, suero o linfa después de una histerectomía. Entonces, estos fluidos constituyen un medio excelente para la proliferación excesiva de las bacterias que se inoculan en los tejidos adyacentes durante las intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, antes de la introducción de la profilaxis con antibióticos, el índice de infecciones pélvicas después de una histerectomía era cercano al 60%. En el 10% de los casos se trataba de acceso de la cúpula vaginal. Sin embargo, la administración preventiva de medicamentos en el periodo preoperatorio reduce dichas cifras. Aunque se cree una cúpula abierta o cerrada, el hematoma pélvico infectado también puede ser complicación de la histerectomía. Entonces, en estos casos, a menudo se observa que la hemoglobina en el primer día postoperatorio es mucho más baja de lo esperado por pérdidas sanguíneas durante la intervención. Casi nunca es necesaria una nueva cirugía, basta con la restitución de líquidos o productos sanguíneos, como se describe en el capítulo 40. Entonces, en este grupo de mujeres en que está en peligro de desarrollar un hematoma pélvico infectado. Los pacientes con un hematoma infectado tienen un aumento ligero de la temperatura, mayor de 37.8 grados centígrados, como manifestación inicial, a diferencia de las mujeres que desarrollan pues, una celulitis quística postquirúrgica, en quienes el síntoma inicial es el dolor y no la fiebre. Por esta razón, a las pacientes con un descenso postoperatorio inexplicable en la hemoglobina, se les recomienda medir su temperatura 2 veces al día durante cerca de una semana después de salir del hospital. Debe regresar a consulta para su evaluación si su temperatura es mayor o igual a 37.8 grados centígrados. En estos casos, el dolor es un síntoma tardío. Y los signos y síntomas del acceso pélvico del hematoma infectado pues tiene una ubicación medial, además de que existe una tumoración discernible en la región central. La ecografía transvaginal permite caracterizar con exactitud las dimensiones de estas lesiones y en ambos casos es necesario el reingreso al hospital para el tratamiento. Pues está indicado un régimen antibiótico combinado con protocolos elegidos que deben tener cobertura contra organismos gram positivo, gram negativos, aeróbicos y anaeróbicos. Además, se debe abrir la incisión vaginal y, si es posible, para permitir el drenaje, lo que ayuda al tratamiento y acelerar la respuesta del paciente. No es forzoso volver al quirófano, puesto que el procedimiento se puede realizar en una habitación y cuando es necesario el acceso o el hematoma puede drenar con orientación por ecografía transvaginal en el quirófano.
Estos accesos o hematomas infectados suelen permanecer confinados al espacio extraperitoneal y no se presentan manifestaciones de peritonitis. En algunos casos, se acompaña de diarrea por su proximidad con el recto, que suele encontrarse adyacente al espacio infectado. Y por lo general, ninguna de las dos infecciones se manifiesta hasta después de que los pacientes salen del hospital. Deben administrarse antibióticos intravenosos combinados hasta que desaparezca la fiebre durante 48 a 72 horas. Después pueden cambiarse por fármacos orales que se ingieren de forma ambulatoria durante 5 a 7 días y se evacúa el acceso o el hematoma o durante 2 semanas si no se realiza el drenaje. Por lo general se deben hacer evaluaciones después de 3, 7 y 14 días de alta hospitalaria para documentar la resolución del padecimiento. Infecciones de heridas abdominales. La ubicación superficial y accesible de esas infecciones ayuda a su diagnóstico en ocasiones, ocurren de forma aislada y otras veces se acompaña de una infección pélvica posterior a una histerectomía abdominal, pero son poco frecuentes después de otros procedimientos ginecológicos. A diferencia de las infecciones pélvicas, su frecuencia no se modifica con la profilaxis con antibióticos y algunos factores de riesgo son obesidad, vendaje inclusivo, uso excesivo de coagulación electroquirúrgica, drenajes pasivos e inflamación de la piel en el momento en el que se realizó la incisión. Por lo general, las heridas abdominales son más dolorosas justo después de la cirugía ginecológica, pero la sensación disminuye con el transcurso del tiempo. Los primeros signos físicos de estas infecciones son eritema y aumento de la temperatura. Casi siempre se diagnostican entre el cuarto y quinto día postoperatorio después del alta hospitalaria. Algunas veces se observa un hematoma o seroma en la incisión de la pared abdominal sin infección. Si la acumulación es grande, se debe abrir y evacuar para prevenir la infección de las secreciones acumuladas. Asimismo, la presencia de pus obliga a abrir la incisión para confirmar que la fascia se encuentre íntegra. El drenaje y los cuidados locales son las bases del tratamiento satisfactorio de infecciones, de hematomas o seromas de incisiones abdominales, y las heridas se irrigan con solución salina normal. Hay que evitar la iodopovidona, las gasas con iodoformo, el peróxido de hidrógeno y la solución Daiken, puesto que son cáusticos para los tejidos en cicatrización. Sin embargo, algunos recomiendan su empleo inicial, pero seguido de irrigación con solución salina, y los vendajes húmedos o secos estimulan la proliferación de fibroblastos y la formación de un tejido de granulación sano. Se deben humedecer antes de retirarlos para reducir las molestias. Entonces, en esta etapa, si no hay infección, puede considerarse el cierre secundario. En caso de heridas más grandes o graves, que responden con lentitud, existen dispositivos para el cierre de heridas con mecanismos de vacío. Si hay celulitis del tejido adyacente a la incisión, es necesario el tratamiento antibiótico. Si la operación inicial se realizó cumpliendo todas las medidas de higiene, predominan las especies de estafilococos. En casos en los que las heridas limpias se contaminaron o cuando los procedimientos fueron sucios, los microorganismos que se aíslan con frecuencia incluyen bacterias gram negativas, E. coli, P. aeruginosa y especies de enterobacter, y gram positivas como especies de estafilococos y enterococos. Por lo general, los agentes anaerobios no son patógenos prominentes en estos eventos, pero pueden estar presentes sobre todo después de una histerectomía. Por tanto, estas infecciones casi siempre son polimicrobianas. Los antibióticos que se presentan en el cuadro son adecuados para el tratamiento. A ver, cuadro. Acá está. Antibióticos cuadro 331. Ahí está, mirá. Ya hemos visto esos antibióticos. Bien. Un hecho importante es que el número de infecciones por MRSA, ¿no?, ha aumentado de forma considerable y debe considerarse la cobertura para esta bacteria, Vericellin resistente. Entre los antibióticos adecuados para combatir a dicho estafilococo se encuentra la vancomicina, y la clindamicina, para infecciones complicadas, y el trimetoprim, con sulfametoxazol, la clindamicina, la doxiciclina y la minociclina para las no complicadas. Entonces, los nuevos fármacos aprobados por la FDA para las infecciones por MRSA complicadas incluyen a la daptomicina, la telabacina, la quinupristina, la alfopristina, la tigecyclina y la linezolida. Estos nuevos fármacos son costosos. Es probable que su uso
está restringido a los especialistas en enfermedades infecciosas, ¿no? Es lo más probable. Síndrome de choque tóxico. Esta enfermedad, que es causada por la toxina 1 del síndrome de choque tóxico TSS, TSS Toxic Shock Syndrome, producida por S. aureus, ¿no? Aparece alrededor de 2 días después de una operación o del comienzo del ciclo menstrual. Antes se creía que era causada por los tampones absorbentes, puesto que su desarrollo parecía estar relacionado con la menstruación. Sin embargo, ahora se sabe que la vagina debe poseer una cepa de estafilococo toxígena y la paciente carece del anticuerpo específico que puede bloquear al superantígeno. Los síndromes clásicos de choque tóxico, menstruales o no, comparten síntomas clínicos, hallazgos físicos y resultados de laboratorio. Las mujeres manifiestan fiebre, malestar general y diarrea, además de algunos signos mínimos de infección de la herida cuando el síndrome se manifiesta en el periodo postoperatorio. La paciente manifiesta hiperemia, conjuntival y faringe sin secreción purulenta. Entonces la lengua se encuentra enrojecida y aparece eritema cutáneo en el tronco que no es doloroso ni pruriginoso. La temperatura se eleva por arriba de 38,8 grados centígrados y puede ocurrir hipotensión ortostástica o estado de choque. Este síndrome es provocado por las citocinas del hospedador que son liberadas como respuesta a las propiedades superantigénicas de la toxina, que aparecen en los criterios para realizar este diagnóstico. Bien, entonces en el cuadro tenemos criterios para el diagnóstico del síndrome de choque tóxico. Criterios mayores, criterios menores. Criterios mayores, hipotensión, hipotensión ortostática, presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio en adultos, eritrodermia macular difusa, temperatura mayor o igual a 38,8 grados centígrados, descamación tardía de la piel, especialmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, 1 o 2 semanas después. Y en los criterios menores tenemos daño en otros aparatos y sistemas. Aparato digestivo, diarrea o vómito, mucosas, eritema bucal, faríngeo, conjuntival, vaginal o combinaciones de estos, músculos, ¿no? Mialgias o fosfocinasa de creatina por arriba del doble del normal, aparato urinario, boom y creatinina por arriba del doble normal, o mayores 5 leucocitos por campo en orina sin UTI concomitante, hematología, plaqueta menor de 100.000 mililitros, hígado, SGOT, SGPT, ¿no? Que son las aminotransferasas de aspartato y la aminotransferasa de alanina, y o bilirrubina por arriba del doble normal, un sistema nervioso central, desmayos o desorientación por signos focales. Entonces, la herida, cuando existe, se debe tratar como cualquier otra. Es importante obtener material con el fin de confirmar la presencia de S. aureus. Otros cultivos, sin embargo, suelen ser negativos. Por ejemplo, los de sangre, de la faringe, de líquido cefalorraquídeo, para satisfacer el estricto diagnóstico. La mujer debe manifestar todos los criterios mayores y, cuando menos, 3 de los menores. Si se sospecha de la patología, con rapidez y el tratamiento se inicia en forma oportuna, el síndrome pleno puede no desarrollarse. Aunque es importante administrar algún antibiótico específico contra estafilococos, la base del tratamiento son las medidas de sostén con grandes volúmenes de líquidos intravenosos y electrolíticos para sustituir las pérdidas masivas de fluidos por diarrea, fuga capilar y pérdidas insensibles. Entonces, algunos pacientes desarrollan edema exagerado y su manejo es más apropiado en la unidad de cuidados intensivos, incluso con un tratamiento adecuado. El índice de mortalidad es hasta del 5% por síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, coagulación intravascular diseminada o hipotensión refractaria al tratamiento con insuficiencia miocárdica resultante. Entonces, este síndrome también aparece después de cirugías ginecológicas como dilatación y legrado, histerectomía, suspensión uretral y salpingoplasia. Las pruebas serológicas para detectar fiebre moteada de las montañas rocallosas, sarampión y leptospirosis pueden ser negativo, y algunos virus estreptococos del grupo A producen un cuadro similar. La fascitis necrosante. Esta enfermedad se describió en la década de 1870. Sin embargo, un cirujano del hospital Parkland la nombró hasta 1952. Ya recibido, ¿ya?
Ha recibido diversas denominaciones como gangrena hospitalaria, gangrena dérmica aguda, gangrena estreptocócica aguda, gangrena Melané, erisipela gangrenosa, erisipela necrosante. Entonces, algunos factores de riesgo para padecer esta infección postoperatoria son edad mayor de 50 años, cardiopatía aterosclerótica, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades debilitantes, tabaquismo y radioterapia previa, todas las cuales se relacionan con hipoperfusión ística. Asimismo, se han publicado algunos casos después de procedimientos de salpingoclasia en el sitio de salida de una sonda suprapúbica después de una esterectomía, incluso sin cirugía, en especial en mujeres diabéticas obesas con infecciones vulvares. Solo 20% de los casos son posoperatorios y la mayor parte aparece después de lesión de menores o mordeduras de insectos. Las bacterias que se tienen en este padecimiento son similares a las de cualquier infección ginecológica posoperatoria, principalmente E. coli, F. calis, bacteroides, ¿no? Streptococcus, aureus, también Streptococcus hemolítico del grupo A y B, y algunas otras enterobacterias. Entonces, esta contaminación superficial de la incisión comienza igual que otras infecciones postquirúrgicas con dolor y eritema. Y eritema. Pero su característica principal es la necrosis de la fase subcutánea y superficial que se manifiesta por edema excesivo de los tejidos en las áreas adyacentes. Entonces, veamos un cuadro. Criterios para el diagnóstico de fascitis necrotizante. ¿Cuáles son? Trombosis microvascular, con oclusión de un vaso importante, ¿ya? Necrosis extensa de la fase superficial bajo la piel sana, ausencia de Clostridium en la herida, ni los hemocultivos, daño muscular nulo, filtrado leucocítico abundante en el tejido subcutáneo necrótico, reacción tóxica generalizada moderada a grave, y esos son los criterios. Bueno, se forman ampollas o vesículas en el tejido avascular, ¿ya? Por lo general se acompaña de un trasudado grisáceo. La destrucción de los tejidos es mucho más extensa de lo que se infiere en el examen superficial. La piel se desliza sobre el tejido subyacente y no sangra si se realiza una incisión por la falta de vascularidad. Algunas veces se acompaña del estado tóxico generalizado grave. Conviene tomar radiografía del área infectada antes de administrar el tratamiento para excluir la presencia de gas en el tejido producido por C. perfringens y otras especies de Clostridium, y la presencia de esta bacteria se acompaña de mionecrosis. Aunque es importante administrar antibióticos, la base del tratamiento es reconocer de inmediato el problema para llevar a cabo la eliminación quirúrgica del tejido, desvitalizando hasta llegar a las regiones que tienen buena irrigación. Para lograrlo, en ocasiones es necesario realizar la ablación de un área muy grande de tejido, provocando desfiguración importante. Sin embargo, el hecho de posponer la intervención quirúrgica mientras se espera el efecto de los antibióticos solo aumenta el volumen de tejido necrosado. Según Stone y Martin, el índice de mortalidad precoz entre los pacientes con esta infección es cercano al 80%. Las heridas se dejan abiertas y se tratan como las heridas infectadas ya descritas por medio de hidroterapia local o dispositivos de vacío. Entonces, casi siempre es necesario que participe un cirujano para trasplantar injertos. Otras infecciones ginecológicas, tenemos el acceso vulvar. Estas infecciones se desarrollan de manera similar a otros accesos superficiales, pero tienen la posibilidad de extenderse en gran medida por el tejido areolar laxo que existe en las capas subcutáneas. Bien, de esta zona los factores de riesgo incluyen diabetes, obesidad, tricotomía perineal e inmunosupresión, y los microorganismos aislados más comunes son especies de estafilococos, de enterococo y estreptococo grupo B, además de coli y P. mirabilis. Es importante señalar que los grupos de Trump y Kilpatrick encontraron MRSA en 40-60% de los cultivos de acceso vulvares incluidos en sus estudios. En las etapas iniciales, la celulitis circundante puede ser el hallazgo más prominente y no es posible identificar el acceso. En estos casos, los baños de asiento y los antibióticos orales son un tratamiento razonable, y cuando hay accesos pequeños, estos pueden drenarse a través de una incisión y rellenarse si está indicado, y se debe administrar antibióticos orales para tratar la celulitis circundante. Para infecciones no complicadas, los fármacos orales adecuados son los de amplio espectro y con cobertura para MRSA. El trimetoprim con sulfamethoxazol puede usarse como fármaco único. El tratamiento con clindamicina o doxiciclina combinadas con una cefalosporina de segunda generación o con una fluoroquinolona es una alternativa adecuada, entre otras. Sin embargo, los pacientes con inmunosupresión o diabetes a menudo requieren ser hospitalizados para la administración de antibióticos 4 por el riesgo elevado de fascitis necrosante.
Los accesos grandes casi siempre ameritan hospitalización para su drenaje bajo anestesia y eso permite el control adecuado del dolor para la evacuación del acceso y la exploración de la cavidad para abrir zonas loculadas llenas de pus, como se describe en la sección 41. ¿Ya? Los antimicrobianos 4 deben cubrir un amplio espectro, incluyendo al MRSA. Acceso del conducto de la glándula de Bartolín. También puede haber muchas. Esta inversión se trata sobre todo con drenaje. Casi siempre puede realizarse de forma ambulatoria y se describe pues con detalle ya más adelante, en sección 41-18. A menudo se agregan antibióticos para tratar la celulitis del tejido periférico. Las bacterias aisladas, con mayor frecuencia de estos accesos, incluyen especies de bacteroides y pectostreptococos y bacterias aeróbicas. E. coli, S. aureus, F. fecalis, además se han identificado N. gonorrhoeae y C. trachomatis. Por consiguiente, se elige una cobertura polimicrobiana, el tratamiento oral ambulatorio adecuado con un solo fármaco, que incluye trimetoprim, sulfametoxazol, amoxicilina, clavulanato, cefalosporina de segunda generación o fluoroquinolona, como la ciprofloxacina. En la mayoría de los casos se obtiene cultivo del acceso y se incluye la detección de enfermedades de transmisión sexual. Infección por actinomyces. Actinomyces israelí es una bacteria gram positiva anaerobia y de crecimiento lento que rara vez causa infecciones y accesos. Forma parte de la flora genital de las mujeres sanas. Algunos investigadores la han identificado con más frecuencia en la flora vaginal de las usuarias de IUD y la tasa de colonización aumenta con la duración del uso del dispositivo. Los actinomicetos también se identifican en los frótidos de Papá Nicolau. Fiorino citó una incidencia de 7% en los portadores de IUD, ¿no? El dispositivo intrauterino, comparada con una menor al 1% de las no usuales. Entonces, en ausencia de síntomas, el hallazgo de actinomyces en la citología es problemático. Primero, la infección es poco usual, incluso en los pacientes que alojan la bacteria, las revisiones de Lipes y Wesch sugieren que las mujeres asintomáticas pueden conservar el IUD y no requiere un tratamiento antibiótico. Además, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos lista 4 opciones terapéuticas para las mujeres asintomáticas. Primero, observación. Segundo, un tratamiento antibiótico oral prolongado sin retirar el IUD. Tercero, retiro del dispositivo. 4, retiro del IUD seguido del tratamiento antibiótico. Y es importante que si aparecen manifestaciones de infecciones en las mujeres portadoras de actinomyces, se retire el método anticonceptivo y se inicie el tratamiento antimicrobiano. Ahora, los hallazgos tempranos suelen incluir fiebre, pérdida de peso, un dolor abdominal y hemorragia o secreción vaginal anormal. Entonces, esta bacteria es sensible a antibióticos con una cobertura para gram positivos, en particular, bueno, a las penicilinas.